Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast y un video de YouTube de Dr. Juan Alberto. Quiero agradecerles a todos los que han visto los videos, a los likes, a los dislikes, a los comentarios buenos, a los comentarios malos. Pues lo que estamos intentando hacer es pues llevar información a la población. Si a ti te gusta el canal, suscríbete por favor al canal, dale click a la campanita, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también Twitter. Hoy tendremos un tema sumamente especial. Vamos a hablar y retomar algunas mecánicas diferentes de lo que se había estado hablando, de hablar de medicina, hablar de cómo es estudiarlo y siempre hablar un poco de política. Hoy tenemos al licenciado, dejaré que él se presente. Muchas gracias. Mi nombre es César Barrios, yo soy trabajador social del distrito del Centro de Salud de Cajolá y pues para mí es un gusto poder acompañarte el día de hoy aquí, doctor Juan, y poder colaborar en lo que se requiera. Cuéntame, el licenciado es trabajador social, está en cargo de varios programas y de seguimientos a varios niños y más en esta pandemia que hay bastantes niños desnutridos y que necesitamos darle el seguimiento pues especial. Él también tiene formación en el extranjero y también ha estado en otros países. Cuéntenos, ¿cómo ha sido? Usted estuvo viviendo en España, ¿cómo fue vivir en España y el retorno a Guatemala? Bueno, pues fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, principalmente porque sabemos que el contexto que se vive en muchos de los fenómenos sociales en España son de cierta forma diferentes a los de Guatemala, pero también tienen muchas similitudes. Por ejemplo, el tema de lo comunitario no se ve tanto en España como por ejemplo en Guatemala. Pues aquí en Guatemala sí podemos hablar de comunidad, ¿verdad? Podemos ver de comunidades que viven su cultura a flor de piel, viven sus creencias, sus costumbres. Sin embargo, a pesar de que en España yo no digo que no los tengan, ¿verdad? Pero sí se vive una vida más individualista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el tema como del trabajo social, que es el oficio en el que yo me desenvuelvo, puede llegar a ser muy diferente en varios países, tanto en España como en Guatemala, como en otros países. Las necesidades son las mismas, porque al final las necesidades de trabajo, de vivienda, de alimentación, son las mismas. Sin embargo, por el sistema en el que cada uno de los habitantes vive en su país, son diferentes las formas de abarcar. Ah, interesante. Pues yo estuve en una comunidad allá que se llamaba Sagunto, que era de Valencia, pero no era directamente de Valencia. Y sí se miraba cierta modernidad, y eso que era como un municipio, ¿verdad? Como decir aquí Cajolá, como decir eso. Y creo que las ventajas, no sé si ustedes piensan lo mismo, es la capacidad que tienen de poder conectarse. En España había trenes de cercanías, que aunque eran comunidades que estaban en el tren se hacía uno 40 minutos, en carro posiblemente un poco menos, pero estaban también conectadas que usted vivía en su comunidad, pero necesitaba ir a algo a hacer a Sagunto, tomaba el tren, llegaba al tren, si usted quería tomar un tren rápido de Valencia para Madrid, iba a Madrid, podía hacerse un mandado, incluso podía regresar. Un viaje que aproximadamente del tren de Sagunto para Valencia 30 a 40 minutos y en el tren bala una hora para Madrid y esa conexión de las comunidades, pienso que es la diferencia que nosotros tenemos aquí en Guatemala. No sé, usted que trabaja en campo, ¿qué es lo que usted piensa? Sí, la verdad que estos países que son pues, conocidos como de primer mundo, pues sí tienen muchas ventajas, tienen muchas comodidades y una de esas es la forma de comunicación, ¿verdad? La locomoción es más fácil. Sin embargo, pues también cabe mencionar que en muchas ciudades de España, incluso Madrid, pues también hay ciertos lugares en los que se viven como tipo asentamiento, ¿verdad? Entonces también no podemos ser
ciegos a muchas de las realidades que viven la gente en estas grandes ciudades, ¿verdad? Como por ejemplo mucha migración ecuatoriana, boliviana, de muchos países sudamericanos, africanos también, o incluso del Europa del Este, ¿verdad? En donde estos grandes asentamientos de inmigrantes, pues también tienen sus necesidades, como comentaba, necesidades de vivienda, de alimentación, principalmente de falta de trabajo, ¿verdad? Y entonces todas estas limitaciones siempre conllevan a que las familias tengan menos oportunidades, tengan muchas debilidades en lo que es el tema de educación, de salud, ¿verdad? O sea, tienen menos oportunidades, menos alcance a un buen empleo, ¿verdad? Entonces al final terminan siendo familias muy vulnerables en ciudades cómodas, ¿verdad? Interesante, eso es algo similar a lo que pasa en la ciudad capital, ¿verdad? Correcto. Que es una ciudad grande de riquezas y pues bastante infraestructura, pero se logran ver asentamientos de personas migrantes que vienen de Correcto. otros departamentos buscando una vida mejor en la ciudad capital, que se ha debido a la centralización de los recursos en la misma capital, cosa que pasa un poco en Madrid también, creo yo, Correcto. pero por eso el pleito con Barcelona, que ellos también quieren ser independientes y aparte que tienen regiones que son autónomas, ¿verdad? ¿Cómo le ha servido su Correcto. experiencia de estar allá, aquí, en la comunidad? ¿Y cuál es el trabajo que hace usted aquí en la comunidad? Sí, pues, como comentaba, fue una experiencia muy enriquecedora porque pude darme cuenta de que a pesar de que el trabajo social que se hace allá es diferente, es más individualista, es más, por ejemplo, casos individuales, por ahí temas de adicciones y demás. Eh, sí pude, sí pude aprender, como comentaba antes, de que las necesidades básicas de la población terminan siendo casi siempre las mismas, ¿verdad? Entonces yo pude aprender de que hay que conocer bien el contexto, ¿verdad? Hay que conocer cuáles son las necesidades reales de la población, respetar sus costumbres, y lo digo porque también ahorita en el lugar en el que me estoy desenvolviendo profesionalmente, que es aquí en Cajolá, eh, el trabajo es muy comunitario, es un trabajo mucho de campo, es un trabajo de ir a caminar a las áreas rurales, ¿verdad? Y entonces sí es importante en todo entorno que uno se desenvuelva, conocer bien cuáles son las necesidades de la población, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, la cosmovisión en la que crecen, en la que viven, cómo es que perciben su realidad, cómo es que perciben incluso sus necesidades, porque también las necesidades que nosotros creemos que puedan tener ellos, quizás para ellos no lo sea, ¿verdad? Entonces es muy importante tener una apertura de mente, ¿verdad? Para poder identificar estas necesidades. Alguna vez yo vi un video donde hablaban de que llegaban extranjeros a querer hacer algo autosostenible y empiezan a talar árboles, a poner infraestructura para que los comunitarios pues sea una economía autosostenible y evolucionada. Sin embargo, ellos ya tenían una economía autosostenible, ellos vivían del campo, ellos vivían de su mismo y era un pueblo pequeño. Entonces eso pasa a veces con nosotros, queremos como introducir la mentalidad occidental o capitalista de algunos otros países grandes en comunidades donde ya tienen una forma de vida, una cosmovisión propia y su forma de actuar. Yo Correcto. en el podcast anterior hablaba con un doctor que se encuentra en Taiwán realizando un entrenamiento de vías biliares y él tiene el sueño como de venir y Quetzaltenango poner como que la primera unidad de trasplantes hepáticos, que pues sí sería un sueño y yo siempre he dicho que es un sueño posible. Él hablaba de que el problema era que aunque ellos no perdieran su cultura, ellos no perdieran su lenguaje, que no perdieran sus creencias, que no perdieran, pero que tenían que tener educación y que era lo que no el gobierno no pues no quería darles y
y ellos pues no sentían la necesidad de tener esa educación porque no lo miraban como algo importante para ellos, pero él creía que se podía hacer, que en Taiwán hay personas que viven en casas de paja, que viven en su comunidad, que son nativos de la isla, que aún teniendo educación siguen teniendo sus costumbres. Usted con la apertura que ha tenido con las personas que están aquí, ¿cree que es posible? ¿Cree que es posible eso? ¿Se puede llegar a que las personas no perdiendo su ellos mismos, su cosmovisión, sus creencias, poder tener una educación superior o alta? Sí, sí es posible. Yo pienso que es posible. Yo creo y siempre he apostado porque el éxito de los proyectos radica en que la misma persona lo pueda construir, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que a mí me gustó y me encantó de poder estudiar trabajo social, porque muchas veces las personas creen que nosotros los trabajadores sociales somos los que vamos a estar ahí como asistiendo, haciendo asistencialismo a las personas, y no es así. El trabajador social, su verdadero objetivo es poder capacitar a las personas para que por ellos mismos puedan generar sus recursos, puedan generar este cambio, ¿verdad? Entonces, yo siempre he apostado a que el éxito de estos proyectos radica, como mencionaba, en que nazca de la comunidad, ¿verdad? En que la comunidad sea capaz de identificar sus necesidades, sea capaz de identificar los recursos que tiene, las habilidades y los talentos que tiene el recurso humano también. Y entonces ya sumando todo, entonces ya de la misma población pueda generarse ideas, puedan generarse proyectos. Y entonces esto automáticamente hace que la población se empodere de los proyectos. Porque hemos visto lastimosamente muchos proyectos, muchas buenas ideas en las comunidades que se han quedado a medias. Y entonces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué no funcionó? ¿Por qué la gente ya no se involucró? ¿Verdad? Muchas veces dicen, en la primera reunión vinieron 100 personas, ya en la segunda reunión vinieron 10, en la tercera ya vinieron solo 2 personas. ¿Verdad? Entonces, es por eso los proyectos ya no terminan concluyendo bien, porque la población no se siente identificada con estos proyectos, ¿verdad? Entonces, al momento de que nace en el corazón de la comunidad, de sus verdaderas necesidades, entonces la población se siente identificada y siempre va a estar ahí. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que sí. Sí se pueden hacer todo tipo de proyectos siempre y cuando nazca de la comunidad. Ahora la pregunta sería con lo que usted se refiere y que ellos sean empoderados. Algunos dirían que es empoderarlos eso, y creo que fue algo que se quiso hacer con la ley de COCODES, CODEDES y esto. Sin embargo, se ha visto tergiversado. A veces el COCODE se ha vuelto como un obstáculo más para poder generar algún tipo de proyecto. Y aparte, la mentalidad colonial, la mentalidad de querer ser colonia y que el Estado es como nuestro patrono, o en esas épocas antiguas que habían terratenientes y que eran dueños de las tierras y ellos les daban a los campesinos donde vivir, comer, educación y eso. Entonces mucha gente lo mira de esa manera. He visto yo que ellos lo miran como que el gobierno sigue siendo ese papá que les da a ellos y ellos tienen que trabajar, pero les tienen que dar. Y entonces ellos no creen como que la necesidad de generar un proyecto porque el papá gobierno se lo tiene que dar. Estamos hablando de un gobierno guatemalteco sumido en problemas, corrupción. Hablamos de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, peleándose con el Congreso, amparos, antejuicios, de todo, conflictivo. Pero sumado a eso, ellos se pelean el poder y la comunidad en sí, como no quiere aprender qué es una política pública, cómo poder implementar una política pública en su comunidad, un proyecto propio de ellos y irlo mejorando. ¿Cómo romper esto? ¿O usted cómo ha intentado romper esto en su trabajo, en su labor cotidiana? Bueno, algo que es importante mencionar es de que el gobierno, el Estado como tal, es garante, o sea, es decir, tiene que garantizar
la educación, la salud y las cosas básicas en la población. Entonces, a veces creo que perdemos esa línea porque yo sí soy de la idea de que sí hay que exigirle al Estado el que nos proporcione lo mínimo o lo que por ley le pertenece a la población. Sí se debe de exigir. Sin embargo, y vemos la realidad lastimosamente, no se hace, ¿verdad? No se alcanzan los objetivos que se tendrían que alcanzar. Entonces, como una contraparte, como una forma de resistencia a un Estado fallido, que tenemos que decirlo claramente, sí es necesario educar a la población, ¿verdad? Es el trabajo que yo, y bueno, no solo yo, sino creo que muchas personas que trabajamos en el área rural le apostamos, ¿verdad? A la educación de la población y no una educación, por ejemplo, técnica, ¿verdad? Por decirlo de una forma, ¿verdad? De matemáticas, de idioma español o de ese sentido, sino una educación en donde la persona sea capaz de generar crítica, ¿verdad? Una educación en donde las personas sean capaces de poder identificar necesidades, en donde pueda tener un mejor nivel de conciencia de lo que hace bien y de lo que hace mal, ¿verdad? Entonces, al momento de que estas personas puedan asumir un cargo, como por ejemplo el de COCODES, que tú mencionabas muy bien, esta persona que al momento de asumir un cargo de este tipo, ya tenga otro nivel de conciencia, ya sepa que el estar en ese cargo es una responsabilidad para con la población, ya tenga la capacidad de propuesta, ¿verdad? Tenga la conciencia y la mentalidad abierta de cómo generar cambio y que ya no sea esta persona que comúnmente llega a ver cómo se beneficia a él, cómo beneficia a su familia, ¿verdad? O cómo beneficia a cierto sector, ¿verdad? O cómo al final termina pagando favores políticos, ¿verdad? Sino ya una persona que sea capaz de poder generar cambio. Entonces, yo en resumen sí le apostaría a este tipo de educación en la población, una educación más, una educación más crítica y más constructiva. Yo pienso que, bueno, que tiene mucha razón en lo de exigir al gobierno la educación y salud y lo que por ley en la Constitución habla y que el Estado tiene que ser garante, pero la población ha ido más allá, pienso yo. La población en algún momento ha ido de no exigir tanto una escuela, no exigir tanto un puesto de salud, no exigir tanto eso, sino exigir programas sociales. ¿Cuánto dinero me va a dar el gobierno? ¿Cuánto dinero me va a dar por un niño? ¿Cuánto dinero me va a dar por que soy mujer embarazada? ¿O cuánto dinero me va a dar? Y entonces ya han cambiado esa mecánica. No viene el deseo de decir, bueno, el Estado me tiene que dar la educación, me tiene que dar esto, pero yo voy a inscribir mi tienda en la SAT, voy a pagar mis impuestos. No, o sea, ellos no quieren pagar impuestos, quieren que se les dé esto, y aún más, no quieren tanto o sea, las escuelas eso, sino que el dinero que el gobierno les va a dar. Entonces, o sea, ¿cómo romper eso? Porque lo que usted dice es cierto, una educación crítica y venir a hablar y decir, bueno, el gobierno está mal, ¿por qué las cortes están haciendo eso? No, juntémonos, exijamos, hablemos, digamos, y obviamente conforme más educación crítica haya en el Estado, en todo lo que es el pueblo, vamos a tener líderes mejores y vamos a llegar a cosas grandes. Pero media vez la población no quiera, no se va a poder. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper eso? Sí, es una buena pregunta. Es difícil porque yo percibo que la población ya ha perdido eh, ¿cuál es la palabra? Ha perdido como esa, Iniciativa, deseo. no, es como que ha perdido esa confianza, es la palabra. Como que la población ya ha perdido la confianza en sus autoridades. Entonces, por eso es un poquito difícil que la población
de alguna forma también asuma sus responsabilidades, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si ellos no asumen su responsabilidad, entonces yo tampoco tengo por qué asumirlas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que esta es como una construcción colectiva, ¿verdad? Es como una balanza equilibrada, que en teoría tiene que estar equilibrada, ¿verdad? Tanto un grupo, me refiero al gobierno, a Estado, a autoridades, tienen que asumir el papel de cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones, ¿verdad? Como también la población, saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, yo no creo en el tema de los derechos humanos porque los derechos humanos están solo para los delincuentes, solo para cubrir a los delincuentes, además, ¿verdad? Entonces, solo ahí vemos el desconocimiento que tiene la población de que, por ejemplo, el derecho no existe, el derecho humano no existe solamente como tal, como único, sino aunado a ese derecho hay una obligación, ¿verdad? Yo tengo derecho a la educación, pero estoy en la obligación de mandar a mi hijo a estudiar, ¿verdad? Era lo que yo trato siempre también en la comunidad de hacerles ver. Yo tengo derecho a la salud y a exigir al centro de salud buena salud, pero yo estoy en la obligación de tomarme el medicamento tal y como el doctor me dijo que me lo tomara, ¿verdad? Entonces es lo que a veces no comprendemos como población, de que sí tenemos derechos, estamos en el derecho, valga la redundancia, de exigirlo, pero también estamos en la obligación de cumplir alguna obligación que va aunada a ese derecho. Sí, y eso me llama la atención y te recuerdo una historia que me pasó en el Triángulo Ishil. Mi compañera ginecóloga, hablando con una paciente de una Bartolinitis, que es una enfermedad, es una inflamación de unas glándulas que se dan en personas que han tenido relaciones sexuales y esto, la señora estaba embarazada, pero tenía Bartolinitis a repetición, entonces ella le dijo que cuáles eran las causas, y ella le explicó higiene y eso, y entre varias causas le explicó que era por múltiples parejas sexuales, ¿va? La señora se enojó y vino y fueron a traer a la PDH queriendo demandar a la doctora. Obviamente ellos no sabían que la PDH, sus resoluciones no son eh, como ligantes a procesos, sino que solo son como de moralidad. Entonces, pero le llevan, y el de la PDH, por temor a ser linchado, no se vuelve árbitro, sino que se vuelve partidario de las personas y atacada totalmente, en que el director le dijo, mire, págueles un hospital privado. Pues mi compañera definitivamente se molestó y dijo que no iba a pagar nada, ¿va? Pero temió por su vida en algún momento, porque la población se puso en ese plan, si ella solo por explicarle algo que a ella no le gustó, entonces utilizan a veces las autoridades o estas cosas para poder llegar al fin que ellos quieren o lo que ellos quieren, y eso es una mentalidad que está mucho en Guatemala y poniéndolo en un contexto diferente. Eso pasó en una comunidad. Ahora yo les digo, en la capital nosotros fuimos de residentes para la especialidad y llevamos a la PDH para hablar acerca de dónde íbamos a ubicarnos en las regiones, porque le estaban dando prioridad a los hospitales de la capital y a los hospitales del interior de los departamentos, pues totalmente ignorados, ¿vale? Prácticamente como que discriminados. Y cuando llegó la PDH, llegó el abogado de la universidad, la saludó, ¿cómo estás? Que esto y lo otro. Llevamos un abogado, la PDH entró y no dejó entrar a nuestro abogado y el abogado de la San Carlos sí. Entonces, yo no me quise meter en ese momento y lamentablemente los compañeros que entraron sabían un poco de derecho, ¿verdad? No exigieron en ese momento, pero la PDH también tomó partidario en algún lugar, ¿verdad? Y fue en la ciudad. Entonces vemos a un Estado fallido, como usted lo decía, vemos a una población queriendo obtener lo que ellos quieren a favor de las leyes, políticos
que también actúan de la misma manera. O sea que no es de que el gobierno, o sea, el gobierno está colapsado, mal y corrupción y de todo. Pero la población tiende a tener eso. ¿Cómo hacer conciencia a la gente que no debe ser así? ¿O usted qué piensa de lo que les acabo de contar? Sí, yo pienso que, eh, yo pienso eso, siempre le he apostado a que un cambio de, un cambio real lo podemos obtener solo si tenemos un cambio de conciencia, ¿verdad? Y me refiero a un cambio de conciencia, a un cambio en el que nosotros sabemos diferenciar entre bueno y malo, sabemos de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y sabemos diferenciar en que a pesar de que cierta acción podría llevarnos a algún tipo de problema o algún disgusto o, y demás, eh, aún así debemos de realizarlo por simple ética o por moral o por conciencia, ¿verdad? Por eso es que yo le digo de que el cambio de conciencia en la población es importante. Por ejemplo, eh, yo hace unos días platicaba con un compañero profesional de trabajo social también y me decía, mira vos, ya te diste cuenta de que si uno no quisiera realizar su trabajo, uno buscaría la forma de ver cómo no hacerlo y parecer que uno lo está realizando. Sí, he visto eso. Bueno, Entonces, eso pasa en muchas instituciones, incluso lastimosamente en muchos profesionales y no profesionales, ¿verdad? Y entonces hablábamos con él y le decía, mira, ahí es donde es importante el nivel de conciencia que uno tenga, ¿verdad? Y es donde eso muchas veces no lo da ni siquiera un título universitario, no lo da tampoco un puesto público, sino ya es algo más personal, ¿verdad? En donde hablábamos con mi compañero y bueno, aunque nadie me esté viendo, yo hacer lo correcto, ¿verdad? Y aunque nadie me esté contando las costillas o aunque nadie me esté diciendo si ya realicé o no realicé mi trabajo, hacerlo a conciencia, ¿verdad? Eh, hacerlo sin esperar a que nadie le esté exigiendo a uno si ya lo hizo o no, ¿verdad? Entonces, y eso pasa en obligaciones, en derechos, en demás. Entonces, yo sí le apuesto a que solo este cambio de conciencia en cada una de las personas nos puede llevar a que construyamos una mejor realidad. Eso me parece increíble. ¿Quién debería hacer este cambio de conciencia o educar a la población para un cambio de conciencia? Desde el hogar, desde la escuela, desde la televisión, desde Facebook, YouTube, Instagram, el puesto de salud, la municipalidad. ¿Quién cree usted o cómo debería hacer este cambio de conciencia? Yo creo que todos. Yo creo que todos tenemos algo que aportar. Eh, Desde la familia principalmente, que es el núcleo de la sociedad, los padres de familia, involucrarse más en temas eh, de sus hijos, ¿verdad? Involucrarse más en conocer sus necesidades, sus miedos, sus sueños, ¿verdad? Es una construcción colectiva que pasa por educación, pasa por salud, pasa por municipalidad, pasa por todo, prácticamente por todo. Hace unos días también platicaba con una comadrona y, y yo le decía que admiraba mucho el trabajo que ella estaba realizando, porque ella me contaba como las técnicas que utilizaba, el conocimiento que tenía. Y yo le decía, puchica, mire usted con todo lo que conoce, bien podría hacerse su libro, le dije yo. Y ella me dijo así, muy humildemente me dijo, ay, no, me dijo, yo no sé nada, me dijo, es todo lo que conozco prácticamente, me dijo como que a nadie le importaba, ¿verdad? Entonces, por una parte yo me puse a pensar y dije, eh,
¿cómo es posible que esta persona, siendo tan sabia en lo que realiza, ¿verdad?, no tenga como ese nivel de conciencia de decir, bueno, yo podría aportar a mostrarle a los demás el conocimiento que tengo, ¿verdad? Entonces, yo con tal de animarla un poquito, ¿verdad?, le decía, mire, usted sabe mucho respecto al tema, ¿verdad? Entonces, no se haga de menos, ¿verdad? Cada vez que pueda compartir toda esta sabiduría, hágalo, porque ese va a ser su aporte. Entonces, yo al final cerraba la plática diciéndole que todos tenemos algo que aportar. Y a eso es a lo que yo voy con lo que me acabas de preguntar. Creo que todos, por muy humilde que seamos, por muy profesionales que seamos, por la condición en la que estemos, tanto laboral, intelectual e incluso económica, todos tenemos algo que aportar. Así es. Todos conocemos algo que otra persona no conoce. Entonces compartámoslo, ¿verdad? Y entonces, si todos, desde nuestras habilidades y desde nuestros conocimientos, aportamos todos juntos, entonces es ahí donde vamos a empezar a poder romper todas estas barreras. Sí, definitivamente es... Yo siempre he pensado que Guatemala tiene gran potencial, la gente es trabajadora, siempre quiere seguir adelante. Hay algunas cosas que pienso que, y por eso pues, hacemos este tipo de podcast y esto para intentar llegar a ser a la población. Sé que no toda la población tiene internet, ¿no? O la población que nosotros hablamos de que tiene que tener un cambio o algo tiene que internet, pero la gente que se encuentra en las ciudades, que Quetzaltenango, la ciudad capital, algunas otras ciudades de Huehuetenango, que sí tienen internet, que tienen acceso a todo esto y que en algún momento lo pueden llegar a ver, cambiar esa su mentalidad y pensar que Guatemala somos todos, que Guatemala no solo es la capital, no debemos centralizar los recursos ahí, que el occidente no solo Quetzaltenango, Huehuetenango, Quereu no solo para ir a nadar, ir a echar el cangrejito, el cevichito y todo esto, sino que somos una comunidad, ¿no? Hay que cambiar el pensamiento colectivo y que ellos entiendan que las personas en el área rural no son menos, tampoco son más, son seres humanos, son personas que están ahí, que tienen cierto conocimiento, que tienen cierta forma de vida, y eso es lo que hay que respetar y tiene mucho auge porque anteriormente el clic económico fue la industrialización de la agricultura, pero ahora se queda corto y ahora las personas en otros países quieren que sea orgánico, vale el doble, el triple, algo que sea orgánico, y es lo que hacemos en Guatemala. Correcto. Hacemos verduras y frutas orgánicas. No Correcto. estamos tan industrializados y esas verduras orgánicas, tal vez aquí nosotros no las apreciamos, pero en otros países las aprecian. En Europa algo súper orgánico es 3 veces más caro que algo que es industrializado, ¿verdad? Correcto. Entonces llegar a eso. ¿Y qué piensa usted? Hemos hablado de esto. ¿Qué aporte le daría usted a esa población que nos está viendo? Población que tiene internet, población que puede, que tiene más, podría decir, más posibilidades que algunas otras, para que ellos no sean egoístas y pensar en ellos, y sino que pensar en el que vive lo más alejado de Guatemala, que también es Guatemala, ¿no? Correcto. Sí, siguiendo esta línea que hablábamos sobre que cada uno tiene algo que aportar, yo siempre he tenido la convicción también de que mientras más, mientras estemos en un nivel de privilegios, por decirlo de esa forma, con mayores comodidades, con mayores privilegios, con mayor conocimiento, más obligados estamos de llegar a quienes no lo tienen, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí tener el conocimiento del mundo si yo no voy a ser capaz de poder poner ese conocimiento al servicio de quien lo necesita, ¿verdad? De nada me sirve a mí acostarme una noche con miles de libros leídos en la cabeza si al final solo yo y mi mente, ¿verdad?
si no voy a ser capaz de ponerlo al servicio de la población? De igual forma, como tú decís, todas estas personas que de alguna forma viven con privilegios en las ciudades, con acceso a la tecnología, con acceso a medios de comunicación, más obligados están, desde mi punto de vista, ¿verdad? Por supuesto, desde mi punto de vista, más obligados tendríamos que estar de acercarnos a la población que no tiene acceso a estos medios, ¿verdad? Por ejemplo, es el momento de felicitarte porque tú que tenés esta muy buena iniciativa y esta ventaja de poder contar con un canal de YouTube, con un canal de podcast donde podés hacerle llegar a la población temas importantes, tomás un tiempo de tu día y podés editar y realizar las entrevistas. Y entonces, de alguna forma, estás contribuyendo mucho a poder llegar esa información a quienes no la tienen, ¿verdad? Y es el momento de felicitarte. Pero también debemos de saber todos de que el compartir un enlace de internet, el compartir un video, el compartir un audio, eso actualmente en la tecnología no nos lleva ni 5 segundos, creo. A lo sumo nos llevará 3 segundos darle clic, compartirlo, y eso no lleva. Y entonces, y es una forma en la que podemos nosotros colaborar con que esta información que, que realmente promueve un cambio pueda llegar a oídos de todas las personas, ¿verdad? Estas personas que no tienen acceso a la tecnología, yo me he dado cuenta, el caso de aquí de Cajolá, muchas personas escuchan la radio, ¿verdad? Las radios comunitarias. Y les gusta escuchar las radios comunitarias porque son programas que se realizan en su idioma natal. Entonces ellos comprenden el mensaje, ¿verdad? Entonces creo que es importante también que nosotros podamos llegar a todo este tipo de medios de comunicación masivos como es la radio y principalmente en el idioma de cada uno de la población. Algo tan sencillo y que es increíble la cantidad de, de éxito que tienes, por ejemplo, el caso del perifoneo en la ambulancia, ¿verdad? Para quienes se preguntarán qué es el perifoneo, bueno, es que aquí en el Distrito de Salud salimos con la ambulancia y con autoparlantes, anunciando en idioma local. Y es increíble cómo las personas es el medio de información que tienen en las partes más lejanas, el perifoneo de la ambulancia. Entonces es bien importante saber de que, vamos, o sea, utilizar todo el recurso que esté a nuestra disposición para poder llegar a esas comunidades. Sí, definitivamente eso. Y eso es cierta manera donde se entristece uno de cómo se van tergiversando las cosas con lo que pasó con las radios que empezaron a quitar las radios comunitarias, alegando que no eran comunitarias. Obviamente había muchas radios que eran comerciales, pero alegaban ser comunitarias y eso fue un boom hace unos 3 años atrás y se quitaron varias, ¿verdad? Siempre he pensado que instituciones como el puesto de salud debería tener su propia radio, la radio del puesto Sí. de salud. Es factible. Tengo familia que está entrenada para hacer estos tipos de amplificadores y todo. Incluso en algún momento tuvo su radio comunitaria que no tenía anuncios, solo ponía pues marimba, y en algún momento yo en mi infancia fui locutor de la radio y estuvimos hablando ahí con una de mi prima que se encuentra en Valencia en estos momentos, y después la andaban buscando la radio a morir, y pues tuvieron que quitarla, ¿verdad? Y realmente nunca tuvo anuncios, nunca nada, solo era pasar marimba y todo eso, ¿va? Y de por sí los aparatos se encuentran ahí, ¿va? Empolvándose. Y uno se pone a pensar, dice uno, pues, ¿por qué no hacer una radio del puesto de salud? ¿Por qué no tener así como programas y tener a personas que puedan poner un poco de música local, Correcto. una prédica, y entre esas cosas, tu programa de salud, el centro de salud en tu casa, y eso para la misma comunidad, para el mismo distrito, son ideas que son factibles, pero
no las hacemos, no las hacemos. Y sí, sí podemos llegar a bastantes personas. Y creo que esa es la importancia de todo esto, ¿verdad? Y saber que somos más los buenos, saber que somos más los que queremos un cambio, y poder generar una red para que ellos se puedan, que nos podamos comunicar y organizarnos. Creo que somos más los que queremos una Guatemala libre, libre de corrupción que los que no la queremos, pero por el temor de pensar, de entrar al sistema y que el sistema nos corrompa, nosotros no queremos, pero debemos de ser firmes a nuestros valores y creer en nuestro corazón que el sistema no nos va a corromper, aunque sea peligroso. ¿O no? Y ya para ir terminando, ¿algún consejo que quieras dejar, algún pensamiento que quieras dejar? Bueno, sí, primero que nada, agradecerte el espacio. Gracias por el espacio. Motivarte a que sigas adelante con estos programas de comunicación, de información. Es muy, muy importante que la población conozca temas de salud, temas de educación, temas de política, que empecemos a romper esos paradigmas de temas que no se tienen que tocar, de temas que no se deben de hablar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, cuando era pequeño, me llamaba mucho la atención cuando se decía, bueno, en la mesa no se deben de tocar ni temas de religión, ni temas de política, ¿verdad? No se toca el tema, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad de estar en una familia en donde sí se tenía que hablar de estos temas en la mesa porque eran temas que siempre eran a tratar. Entonces ir rompiendo esos paradigmas de temas que se deben de poner en la mesa, ¿verdad? Para poder irlos aclarando e ir haciendo una construcción social. Bueno, y ya para terminar, pues, aparte de agradecerte, agradecerle a la población por el cariño que siempre ha tenido para mi persona, principalmente la gente de Cajolá y la gente de aquí del Distrito de Salud de Cajolá, que me han recibido con los brazos abiertos. Y pues ya para terminar, pues dejarles este mensaje de motivación, de que vayamos quitándonos de la cabeza esa idea de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas van para peor, ¿verdad? Por ahí recuerdo a un motivador que decía, si yo estoy pensando en la enfermedad, la voy a terminar atrayendo. Si estoy pensando en pobreza, la pobreza va a terminar llegando hacia mí, ¿verdad? En cambio, si cambio esa mentalidad y empiezo a pensar positivo, empiezo a pensar en que me va a ir muy bien, empiezo a pensar en que la situación se va a ir arreglando. Entonces automáticamente es increíble cómo el universo va confabulando, pero estas cosas van llegando, los cambios se van dando, ¿verdad? Pero todo depende de cómo nosotros recibamos todo con una buena actitud, ¿verdad? Siempre, siempre buena actitud. Cada vez que iniciemos el día, cada vez que lo terminemos, empecémoslo y terminémoslo con una buena actitud. Y automáticamente nuestra realidad empezará a cambiar. Increíble sus palabras, me llama mucho la atención. Si quieres saber más del tema, podrías buscar un libro que se llama ¿Por qué los pensadores positivos obtienen resultados poderosos? Un libro pequeño, muy interesante, con varias historias del positivismo. Incluso el libro El Secreto, que también habla de la ley de la atracción, el poder pensar en que lo que uno quiere lo atrae y esto. Pero en realidad también puedes abocarte a la Biblia y ponerte a pensar aquel pasaje donde dice, en parte hablamos y en parte profetizamos, y lo que declaramos con nuestra boca así será hecho. Lo que Correcto. se hace en el cielo, lo que ligamos en la tierra, que se ligue en el cielo, así es. Correcto. Nuestra fe y nuestra lengua es un arma poderosa, dice la Biblia, y que también es eso, o sea, que todo al final de cuentas son cosas que vienen de la Biblia, son cosas universales, las han escrito en libros y en todo, y se une para decirte, tú puedes, si tú quieres salir adelante, échale ganas, deja de pensar, siempre he dicho que deja de pensar que ese rico es rico y es malo porque es rico, sino ponte a pensar, ¿cómo ese rico llegó a ser rico y cómo puedo yo ser para ser rico? Y eso es lo más importante que tienes que hacer. Le damos muchas gracias al licenciado que estuvo con nosotros en este podcast. No quiero alargarlo mucho porque los últimos han tenido 55 minutos, una hora, y
y se extiende, uno podría hablar miles de cosas Correcto. en ese momento, pero pueden escuchar en Apple Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, también estamos subiendo, o sea, nuestro canal de YouTube en una cosa de videos que se llama Podcast. Por favor, no olvides darle like, darle suscribirte, queremos llegar a más personas. Si tú puedes compartir este podcast, yo sé que es algo largo, no muchas personas lo escuchan a completo, pero es porque poco a poco van surgiendo diferentes temas y a veces se alargan, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos y algo más. Solamente, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Dios te bendiga, gracias por darnos tu tiempo y recuerda suscribirte al canal.